todos, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y a nuestros amigos y solemos decir invitados, en este caso aquellos que están conectados con nosotros también. Muy buenos días. Antes de continuar, como siempre, el proceso mínimo que nos toca en nuestra responsabilidad personal dentro de estas medidas de prevención. Y en ese mismo espíritu, antes de continuar, con la expectativa de que todos aquellos que nos estén oyendo se encuentren bien dentro de lo posible, también recordar que lamentablemente a varios de nuestros compatriotas, además de estar sufriendo los estragos, ha alcanzado ya la fatalidad, y nuestras más sinceras condolencias a sus familias, a los deudos. Es algo doloroso. Son pérdidas que no se puedan reparar y que solamente esperamos que Dios en Él pueda ver el consuelo para esos momentos. Esto añade mayores interrogantes, como decíamos la vez anterior, de por qué pasan las cosas o para qué tal vez. Dios es el Dios de la vida. Él desde un inicio nunca quiso la muerte de nadie. Y al comienzo de la historia vemos cómo entró la muerte como consecuencia del pecado. Dios es un Dios de la vida. El Señor Jesucristo es el Señor de la vida. Y Él nos dio muestras de eso durante su ministerio, cuando Él mismo, ante cada evento de muerte, ante cada entierro, sepelio, velorio, Él lo malogró, porque nadie moría en la presencia de Jesús. Él es el Señor de la vida. Así que reiteramos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de aquellos fallecidos y oramos para que esto pueda detenerse, como decíamos también, en lo que está en nuestra responsabilidad. Gracias por estar ahí. Esperamos que estén siendo días bien aprovechados, y hoy, como este domingo, pueda ser un día especial. Estamos al inicio de la semana y siempre, como decimos también, un buen domingo vale por toda una semana. Así que nosotros aquí estamos listos para continuar también con lo que toca este estudio del Salmo 91. Habíamos hablado algo sobre el contexto de Salmos, sobre la división del libro de Salmos, y en particular este libro que habíamos dicho correspondería con, ¿no es cierto?, una porción del mismo, ¿no? Habíamos señalado que se dividía así. Y estábamos viendo este Salmo 91, que bien podría ser de David, no menciona quién es su autor, y ahí vimos el día jueves, y agradecemos su paciencia. Tuvimos muchos inconvenientes, más de lo que habríamos esperado y obviamente deseado, pero ahí habíamos establecido de que habían amenazas que ahí se presentaron, muy similares a las que hoy vivimos, nada diferentes, y que ante esas amenazas habían alternativas, cómo poder enfrentarlas. ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde se originó? No tenemos la respuesta. Vimos sí una de las fuertes probabilidades, sí como no, que estas plagas, estas pestes, esta pestilencia, como la cita del Salmo 91, podrían ser lamentablemente cual castigos, instrumentos de castigo de Dios. Ahora, yo no soy quien, yo no conozco, no sé si esto sea así. Sí quiero decir con certeza otro principio, que Dios es capaz de usar toda circunstancia. Hay cosas que Él desea que no pasen, hay cosas que Él expresamente desea que pasen, es su voluntad. Él no quiere la muerte del impío, por ejemplo, sin embargo muere. ¿Por qué? Porque obviamente esto va más allá de su voluntad, eso tiene que ver con la responsabilidad de otro o de otros. Y ciertamente Él es capaz de usar cualquier circunstancia. Aunque Él no la desee o no la envíe, Él puede usarla para su gloria y honra. Así que esta no es la excepción. Entonces vimos el día jueves las amenazas y alternativas que podíamos encontrar ante esto. Vimos también que en medio de este panorama tan terrible, tan desesperanzador, esto es sin esperanza, hay una esperanza, ¿no? Y ahí en el versículo 2, así dice el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía. Y en el Salmo 9 decía que una de las razones por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza, así dice el Nuevo Testamento. Y en Él hay verdadera y certera esperanza, no como la esperanza humana que uno dice, ojalá sea así, ojalá, quién sabe. No, con Dios la esperanza es una certeza. Hoy veremos
en nuestro Salmo 91 nos enfocaremos en solo un versículo y ojalá podamos ser breves. Y ahí veremos, intentaremos responder en medio de esta circunstancia de desesperación, intentaremos responder qué provee Dios ante la desesperanza. En medio de esta circunstancia, ¿qué provee Dios? Vamos a ver algunos detalles. Así que hoy vamos a ver, como hemos titulado también, antivirus. No vamos a hablar de virus, sino el antivirus. S91 por el Salmo 91.2. Lo veremos así, nos enfocaremos en el versículo 4. Como siempre, así estilamos, acompáñenme un instante de oración. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das ahora vía estos dispositivos, estos recursos de poder llegar a nuestra congregación, a otros que están sintonizándonos y no alcanzamos a pensar o a ver a cuántos más. Oramos para que tú lo uses también para tu gloria y honra. Y Señor, en medio de esta circunstancia, te agradecemos que podemos gozar de la salud, del bienestar, y estamos pensando en aquellos que, quién sabe, entre los que nos oigan están afectados, están siendo afectados por esta pandemia. Amado Dios, que tú puedas ser propicio a ellos. También, como hemos indicado, nuestro pesar, nuestro anhelo de que puedan experimentar tu consuelo por aquellos que han perdido un ser querido por causa de estas circunstancias. Amado Dios, que tú puedas darles el consuelo y que esto ojalá pueda servir para que puedan tener una relación personal contigo, y si la tienen, para que ésta se fortalezca. Una vez más, bendice tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 91.4. ¿Qué provee Dios ante la desesperanza? Dice el versículo 4, Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así que podemos establecer dos cosas a partir de este versículo. Y empieza con una figura, la figura de sus plumas te cubrirá. Y vamos a ver cómo Dios es la fuente eficaz de dos cosas. La primera es que Dios es la fuente eficaz, la fuente real, efectiva de seguridad. Dice el versículo 4, solo vamos a estar ahí en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Está usando aquí la figura de un ave. Ahora, ¿cuál sería el ave de entre las aves, la reina de las aves, así se le dice, que podría brindar esta seguridad? Dice Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma y los lleva sobre sus plumas. Y se refiere al águila, ilustrando gráficamente cómo no solo se encarga de ella, sino que brinda seguridad. El águila ha sido llamada la reina de las aves, es la que puede volar más alto, mirar al sol directamente. Y este es el nivel, ilustrativamente hablando, de la seguridad que se encuentra bajo las plumas, entre comillas, hablando de Dios. Así que la seguridad que un águila da a sus polluelos es de esta manera, singular, exclusiva. Sin embargo, la seguridad del Altísimo, como nos va a decir versículos 1 y 9, del Altísimo, es la del Omnipotente. Es como un castillo, versículo 2. Esto cuando decidimos habitar a su abrigo y hacer de él nuestra habitación. Tal es la seguridad que dice el versículo 10, que la peste, la pestilencia, no tocará tu morada. Ese es el nivel de seguridad que nos brinda. Así que seguridad no es la ausencia de amenazas, sino la presencia del Altísimo. Valga el momento para preguntarnos cuál es el sustento de nuestra seguridad. Hoy estamos viviendo circunstancias en las cuales lo que creíamos seguro, sencillo y sano no es tal. Sano ha cobrado un nivel de significado muy alto. ¿Cuál es el nivel de nuestra seguridad? ¿El dinero? ¿Las posesiones materiales? ¿La salud? ¿Qué es? Es un momento para pensar cuál es el verdadero sustento de nuestra seguridad. Así que Dios es la única, la verdadera, la fuente eficaz de seguridad, donde verdaderamente podemos estar y sentirnos seguros. En segundo y último lugar, en este mismo versículo encontramos que Dios, además de ser la fuente eficaz de seguridad, es la fuente eficaz de verdad. Dice el versículo 4, escudo y adarga es su verdad.
Ahora, cuando dice aquí escudo y adarga, no es que es otra cosa diferente. Adarga es un tipo de escudo de cuero típico de esas épocas, de esas lides. Así que lo que aquí está reforzando es que ante una amenaza, un peligro, cual un ejército, no hay mejor escudo y protección, lo reafirma, que su verdad. Una de las cosas que ante una circunstancia que nos produce zozobra, incertidumbre, inseguridad, ansiedad, es justamente la verdad, el conocimiento para empezar, la certeza, porque nada produce mayor incertidumbre que el desconocimiento. Cuando no conocemos la electricidad, tenemos miedo de tocar, apretar un switch, un botón o tomar un determinado cable, porque no conocemos. Cuanto más en cosas tan serias de la vida como estas. Así que, ¿qué es lo único que puede servirnos como una verdadera defensa? Su verdad. Aquí dice escudo y adarga es su verdad. Así que ahí la fuente eficaz de verdad. Cuando decimos verdad, hoy el mundo está tan familiarizado con esto que uno llega a decir, esa es tu verdad. Y sabemos que eso no tiene sentido, ni esencia, ni filosóficamente hablando. Nadie puede tener, ni dos personas pueden tener su verdad. Todos podemos estar en nuestra mentira, en nuestro error. Solo hay una verdad. Todos podemos estar al mismo tiempo en un error cada uno, pero la verdad es única. Y aquí dice escudo y adarga es su verdad. Otra cosa que entonces necesitamos reconocer que hay solamente en Él como fuente eficaz de verdad es que la verdad de Dios actúa en conjunto con la misericordia. Desde la primera vez que aparece siempre actúa en su conjunto. Dice Génesis 24:27 cuando aparece por primera vez, y ahí está, dice el texto: bendito sea Jehová que no apartó, hablando de Abraham, está relatándolo su siervo, su misericordia y su verdad. Siempre en ese conjunto. Dice en Salmo 57:3, Dios enviará su misericordia y su verdad. Dice el Salmo 98:3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Note el conjunto. Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué es que su verdad, la verdad de Dios, va en conjunto, siempre en tándem con la misericordia? Porque la verdad es lo correcto, es lo justo, es lo dable. Y la misericordia tiene este contexto, es cuando no se da lo malo, lo justo, y que valga la redundancia, justamente puede ser un castigo cuando lo merecemos. Así que Dios no solo es el Dios de la verdad, su verdad, sino es el Dios que actúa también con misericordia. Si actuase solamente con verdad, ¿dónde nos encontraríamos? Así que aquí dice que escudo y alargue su verdad. La verdad es tal que manifiesta su idoneidad en cada campo, y así establece su autoridad. Establecemos una verdad en un determinado campo, vemos su pertinencia, pero al mismo tiempo vamos a ver su autoridad, su vigencia. Así que podemos pensar en algunos campos para ir terminando. Por ejemplo, en el campo medicinal, lo que dicen el personal, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, investigadores, y ellos, su palabra se vuelve autoridad. Podemos pensar en lo legal, pensar en los abogados, en la jurisprudencia, en los códigos, y eso se vuelve autoridad. Ni qué decirlo, esas son las leyes. Podemos pensar en el aspecto personal, familiar, social y laboral, son las repercusiones. Entonces, en cada campo hay una verdad. Hay niveles, entre comillas, alcances de esa verdad. Obviamente, el alcance de la verdad, el alcance de la verdad será vigente en dicho campo. Lo que es verdad en un determinado campo no necesariamente es verdad en otro. Ahí está el que es un experto en matemáticas, por poner un campo científico, y es un experto en las matemáticas. No por ser un experto y tener autoridad en el campo de las matemáticas, tiene autoridad en el campo de la cocina, ni tiene autoridad en el campo de la historia. Su vigencia, su autoridad, su experticia es solo en la matemática. Suele ocurrir que a veces trasladamos dicha autoridad a otros campos. Así que dice, por ejemplo, hablando de estos campos, medicinal, legal, personal, dice así Proverbios 12:17, el que habla verdad declara justicia. Dice Proverbios 20:28, misericordia y verdad guardan al rey. Dice Proverbios 29:14, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre.
aspectos sociales. Qué importante cuando se cimenta en la verdad. No terminamos de vivir aquí en Perú, y que no es exclusividad tampoco de nosotros, pero situaciones de corrupción, pecado a nivel económico, legal, etcétera. La Biblia le llama en el aspecto moral pecado, en este sentido, en el aspecto legal, económico, corrupción, y en el cual están involucrados niveles tremendos de los más altos. Qué terrible. Aquí nos dice la Escritura que cuando habla verdad se declara justicia, que la verdad guarda al rey, que la verdad, el rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. Ahora, en lo espiritual, hoy estamos viviendo también, al parecer, extremos, maniqueos, donde por un lado encontramos con un espíritu seguro bien intencionado, de aquellos sensibles, espirituales, místicos, religiosos y hasta bíblicos, que suelen decir: no, aquí en estas circunstancias solo basta con orar. Nos parece bien intencionado, pero la autoridad, dijimos, es en ese campo. Será en el campo espiritual, en el campo personal. Pero no está la autoridad en el campo médico. Pero están los del otro extremo, los que en el campo médico, legal, y olvidan lo otro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Cada cosa en su lugar. Y entendemos que la base tiene que ser lo espiritual. No excluye a lo demás. ¿Qué dice, hablando de lo espiritual, el Salmo 119? La verdad en lo espiritual. Escogí el camino de la verdad. Salmo 119:30. Todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119:86 y 151. Y Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad. Cuán fácil es incurrir en un error, el de tomar un texto fuera de su contexto y crear nada menos que un pretexto. Como mencionó alguien en estos días, puse en alguna publicación que la palabra de Dios sufre no tanto por sus oponentes, sino a veces más por sus exponentes, cuando olvidamos estos principios. Así que aquí está la verdad. Recuerden, estamos hablando que escudo y alargue su verdad. ¿Cuánto más en estas circunstancias necesitamos estar parados en la verdad respectiva en cada caso? Para terminar, quisiera dar lectura a 4 citas. Dice Isaías 26:20. Voy a leerlo directamente aquí de la Biblia. Isaías 26:20. Dice así. Isaías 26:20. Un versículo bastante aparentemente extremo, pero muy pertinente. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. En este caso, la medida era pensando en que había un castigo. ¿Qué dice el Salmo 119, el versículo 130, famoso Salmo 119 que exalta la palabra de Dios? La exposición de tus palabras alumbra. Dice así Salmo 119, 130. Hace entender a los simples. Versículo 30. Sí, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Habla de una elección, una decisión por la verdad. Penúltima cita. Proverbios 16:6. Es la penúltima cita. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Recuerdan lo que habíamos visto anteriormente? Ese tándem, ese dúo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y quiero terminar con la última cita, Proverbios 22:2, muy pertinente. Proverbios, versículo 22, versículo 3, perdón. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros tenemos que escoger qué tipo de personas queremos ser, si avisados o simples. Simples en la Escritura es una palabra un tanto que no le hace justicia a un verdadero hombre. Seamos avisados. Así que en esta mañana necesitamos echar mano de esta provisión que Dios ha hecho, de la ayuda y sus alcances. Así que Él es la única fuente de seguridad y verdad. ¿Tiene usted todavía su verdad o prefiere tomar la verdad de Dios? Así que la seguridad es la provisión que Dios hace para un momento excepcional, crítico. En cambio, la verdad es la provisión de Dios que nos hace para todo momento. Así que al terminar este último punto, lo que tenemos que decidir es sobre qué verdad, en qué verdad viviremos, sobre qué verdad edificaremos nuestra vida.
¿Seremos como el hombre necio que citó Jesús, a pesar que le escuchó a él mismo y que edificó sobre la arena? Ninguna persona, por mucho desconocimiento que tenga de construcción, edificaría sobre la arena. Así es aquel que oyendo no se basa en la verdad de Dios. ¿Sobre qué verdad vamos a edificar nuestras vidas? ¿Sobre qué verdad viviremos? Hoy, en medio de estas circunstancias, valga la oportunidad para comenzar a hacerlo o reafirmarlo, vivir por su verdad. Terminemos en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, en que nos recuerda que tú eres nuestro Altísimo, el que está por encima de toda circunstancia, de todo peligro, de todo mal, por encima de nosotros, aún por encima de toda autoridad. No hay autoridad sino de parte de ti. Pero también eres el Dios de verdad, el Dios que nos ha dejado su verdad, y esta nos permite vivir en cada circunstancia, poder edificar nuestra vida con toda seguridad en esa verdad. Señor, una vez más, gracias por concedernos la vida, la salud hasta aquí, o aún en medio de las circunstancias de la enfermedad, poder tener siempre tu esperanza, poder tener este recurso inagotable, que tú estás al control de todo. Señor, hay muchas cosas que no alcanzamos a entender, que desconocemos, pero estamos seguros que tú, como que las conoces, eres capaz de utilizarlas en tu sabiduría. Tú no cometes errores, porque tú eres un Dios sabio, omnisciente, y en tu bondad no haces nada para nuestro mal. Confiados en ello, una vez más, podemos, como dice el salmista, habitar confiadamente bajo tus alas, mejor que vivir bajo las alas de un águila. Gracias por tu palabra, que siempre tiene algo pertinente que decirnos en cada circunstancia. Y una vez más, Señor, también por aquellos que nos oyen, que tú estés obrando, siendo propicio a cada una de sus necesidades. Gracias porque estás siempre a nuestra disposición, que podemos estar en el lugar humanamente, circunstancialmente más inseguro. Cuando estamos en tu voluntad se vuelve en el más seguro. Gracias por proveernos la dirección por medio de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Les esperamos. Queremos recordarles que en nuestra próxima transmisión comenzará, Dios mediante, a las 6 de la tarde, hoy también domingo. Digo comenzará porque aquellos que nos vean ya de manera grabada seguro será en otros horarios. Como fuere, les agradecemos desde ya por su atención. Somos la Iglesia Bíblica Maranga. Que el Señor les bendiga.